Luchando por la justicia. Tu asesor legal en radio. Soluciones legales para el día a día. De los especialistas a tus oídos. Luchando por la justicia. Luchando por la justicia. You ready? Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Luchando por la Justicia? Esperando que se encuentren muy bien y que tengan un viernes espectacular. Yo soy Jessica Torres y nos escuchamos como cada viernes aquí al aire en el Instituto Mexicano de la Radio, todas las voces. Y pues bueno, como siempre, invitarlos a seguirse cuidando frente a esta crisis sanitaria que constantemente está cambiando de semáforos y de olas, pero hay que estar al tanto de nuestra salud y de la salud de todos los demás. Y el día de hoy vamos a tener a una invitada especial, a quien yo en lo personal le tengo un aprecio especial, y pues bueno, ella es Trilce Ovilla Bueno. Y pues bueno, ella es abogada por la Universidad Nacional Autónoma de México, también es catedrática de la misma institución académica, ha brindado conferencias a nivel internacional en muchos países como Francia, España, Argentina, y actualmente es coordinadora de vinculación internacional de la Facultad de Derecho de nuestra querida Universidad Nacional. Querida profesora Trilce Ovilla Bueno, bienvenida a Luchando por la Justicia del Limer Radio. Muy buenos días, Jessica. Para mí es un placer, un privilegio saludarte a ti y a todo tu auditorio. La verdad es que inmerecidas tus palabras sobre el afecto que me profesas, porque la verdad es que yo soy tu fan y yo soy quien te quiere mucho. Debo decirles, auditorio, y voy a faltar un poquito a la discreción que me pidieron al inicio, que tengo el gran privilegio de conocer a Jessica hace muchos años y de verla crecer no solamente en el ámbito personal, sino también profesional, lo cual me llena de orgullo. Muchas gracias por la invitación. Igualmente, muchas gracias, querida profesora. Y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar un tema que constantemente escuchamos en diversos espacios, en medios de comunicación, noticieros, incluso es un tema de debate público, pero nosotros como audiencia tenemos poco conocimiento, poca claridad de qué es este presupuesto de egresos de la Federación. Y realmente, bueno, cada año se realiza, cada año es un tema tendencioso, que es un estire y afloje de lo que se puede hacer o a qué se va a ir destinado. Pero, querida abogada, platíquenos qué es el presupuesto de egresos. Claro, con mucho gusto. Mira, el presupuesto de egresos de la Federación es uno de los documentos de política pública más importantes de nuestro país, porque es el que nos dice o nos da las directrices de decir cómo se va a gastar el dinero que tiene el Estado, ¿no? ¿Cuál es la forma, como su nombre lo indica, de hacer un presupuesto, una planeación de los gastos? Y obviamente esto que se dice tan rápido y tan sencillo es muy complejo porque conlleva el tener un pulso real de lo que ocurre en el país, cuáles son las necesidades, cómo nos fue el año pasado, cómo proyectamos que nos va a ir el próximo año, cuál es la política económica mundial. Es decir, para poder elaborar un buen presupuesto de egresos, se necesitan tener conocimiento de muchos factores. Por eso es que el encargado de hacerlo es el Ejecutivo Federal y lo presenta a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En este presupuesto se deben describir la cantidad, la forma, la distribución y el destino de los recursos públicos en los tres poderes, tanto ejecutivo, legislativo y judicial, también de los órganos autónomos, como por ejemplo el INE o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y también va incluido las transferencias que se les pueden hacer a los gobiernos estatales y municipales. Seguramente lo platicaremos un poquito más adelante, pero por ejemplo aquí también está o debe estar incluido, y hay directrices muy claras de cuáles son los mínimos que deben de existir en determinadas partidas presupuestarias. Y tenemos también que en este presupuesto de egresos se tiene que contemplar, por ejemplo, el Fondo de Prevención de Desastres, ¿no? Que no puede ser inferior al 0.4% del gasto total programado. Insisto, esto es nada más por poner un ejemplo, seguramente platicaremos más adelante de esto. En este escenario, justamente me pregunto, entonces, si en teoría ya está todo programado, es decir, si te tienen 100 pesos, ya se sabe exactamente para qué va a ir cada peso, ya sea para sector salud, para sector vivienda, educación, incluso como nos comentaba para el tema de desastres, que ya hay un mínimo para que se vaya destinado en caso
caso de un siniestro o de una situación de esa naturaleza. Pero ¿de dónde viene este recurso? O sea, entonces entiendo que el gobierno federal es quien realiza este proyecto de presupuesto, pero ¿de dónde viene ese dinero? ¿Sale de todo el país o solamente sale de los estados? ¿Cómo ve ese tema? Mira, qué pregunta tan interesante y permíteme tantito. Bueno, viene de la ley de ingresos de la federación, ¿no? Tenemos una ley previa y básicamente viene de la recaudación de impuestos, ¿no? Que se hace en el año inmediato anterior. Pero aquí has tocado un tema y permíteme traerlo a colación muy importante porque decías, si ya sabemos en el presupuesto de egresos en qué se va a gastar, ¿no? Como lo estábamos mencionando, sí debo hacer énfasis que este presupuesto se divide en gasto programable y gasto no programable. Porque también es cierto que a veces tenemos gastos que no sabemos que van a ocurrir, ¿no? Por ejemplo, o que tenemos proyecciones y hagamos el símil de una casa, ¿no? Yo de mi salario tengo 10 pesos y voy a gastar de luz 4 en mi presupuesto, pero luego resulta que vino más caro el recibo de luz porque aumentaron las tarifas y en vez de 4 pesos voy a tener que poner 5, por poner un ejemplo muy, muy elemental, ¿no? Entonces, el presupuesto de egresos está dividido en gasto programable, que básicamente podemos hablar de servicios educativos, de salud, infraestructura, y el gasto no programable, que es aquel que se destina al cumplimiento de obligaciones y apoyos que son determinados por las leyes, como por ejemplo la deuda pública, las participaciones a las entidades federativas y municipios, pero que no tienen que financiar o que no financian las operaciones del gobierno federal. Y en este sentido, de gasto programable tenemos, cuando menos en este año que está corriendo 2022, que se utilizó el 74% del gasto y el 26% del gasto neto se dejó precisamente para este gasto no programable. Y ahora sí, regresándome a tu pregunta, ¿no? Perdón, ¿de dónde provienen? Vienen básicamente de la recaudación que hace el Estado, ¿no? De los impuestos que se cobran y se hace una ley previamente, la ley de ingresos, ¿no? De la Federación se hace todo un paquete económico que lo presenta otra vez el Ejecutivo Federal, es su facultad, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el paquete económico tiene obviamente los objetivos, las directrices, los instrumentos y los criterios de definición de la política fiscal del país. Aquí se incluyen los criterios generales de política económica, la ley de ingresos de la Federación como iniciativa, hasta que la apruebe el Congreso de la Unión, luego el decreto de presupuesto de egresos de la Federación como un proyecto de decreto, el presupuesto de egresos, ¿no? Como proyecto de egresos de la Federación, y lo aprueba exclusivamente la Cámara de Diputados, y también contiene este paquete económico otros instrumentos que hablan de la política fiscal, como podrían ser informe de aranceles, la famosísima miscelánea fiscal, ¿no? Que lo habrán escuchado como broma tu auditorio, pero que los abogados y los contadores les tenemos miedo porque a cada ratito la cambian y meten un montón de cosas y luego no la entendemos, tenemos que estarla estudiando. Todo esto, insisto, tiene que ver con la política económica, macroeconómica, que el Estado tiene que generar año con año en función de las condiciones no solamente económicas, sino sociales, políticas y de salud. Un ejemplo muy claro fue esta terrible pandemia de la que afortunadamente estamos saliendo del COVID, donde no teníamos presupuestado en aquel momento, obviamente, esta partida específica para vacunas contra COVID, ¿no? Por ejemplo, que tuvimos que poner y que, por ejemplo, en el presupuesto de este año se hizo un ajuste en el rubro de salud para tener más fondos para poder comprar más vacunas. En este contexto justamente es lo que me vino a la mente, ¿no? Porque comentaba que había entonces un presupuesto programado y lo no programado, que lo programado era, bueno, lo que ya estaba destinado a temas de educación, otros sectores importantes como la vivienda, sectores ya económicos ya estipulados, pero por ejemplo, si bien ya se tienen gastos específicos como lo es enfermedades crónicas que realmente en el país, no sé, hay muchas personas que sufren diabetes, cáncer, enfermedades que ya están arraigadas a la cultura y a la sociedad mexicana. Lo cierto es que, como nos comentaba, vienen escenarios de pronto
como la pandemia, ¿no? Que realmente ningún país en el mundo tenía un contexto general de qué es lo que implicaba, cuánto iba a costar, no solamente la cura, en este caso de vacunas, sino también la enfermedad en sí, que son gastos hospitalarios de cada persona, lo cual implica, bueno, no solamente la cuestión médica, sino también los servicios de médicos y de personal del sistema de salud nacional. Pero también otro tema que nos platicaba, ¿cómo está el tema a nivel municipal y estatal? ¿Cómo se prevé este escenario? ¿Este recurso también va destinado a ellos o sus propios gobiernos, a través de sus gobernadoras o gobernadores, tienen que hacer su propia recaudación o implica un todo en general? En general, mira, como tú sabes y como sabe nuestro auditorio, y si no saben, yo les platico ahorita, nuestro país está estructurado políticamente como una república federal, lo cual implica que cada estado posee autonomía, mas no soberanía. Dejándolo en términos muy, muy claros, yo siempre comento que tú eres soberano cuando no le tienes que rendir cuentas a nadie más y autónomo cuando puedes hacer, entre comillas, lo que quieras, pero con ciertas directrices y respondes a alguien más. Yo sí pongo el ejemplo muy coloquial y espero que sea lo suficientemente claro, y si no me lo dices y lo volvemos a explicar, es que cuando yo ya me emancipé de mi familia y ya vivo sola en mi casa y decido irme de parranda toda la noche y no regresar a dormir porque me la estoy pasando muy bien con mis amigos y no le tengo que decir a nadie, estoy siendo soberana. Pero si tengo un novio, una pareja, ¿no? Estoy casada y me voy a ir de parranda toda la noche, ¿no? Porque le estoy pasando muy bien con mis amigos y mis amigas, pero le tengo que avisar, y obviamente le tengo que avisar no para pedirle permiso, sino para que no se preocupe, porque vimos lamentablemente condiciones de inseguridad muy graves en este país y en todo el mundo. Entonces, para que no se preocupe, o sea, le voy a avisar que no voy a regresar, que me le estoy pasando bien, para que no le hable a la policía pensando que me pasó algo, ¿no? Ahí estoy siendo, no estoy siendo soberana, estoy siendo autónoma. Es decir, sí puedo hacer lo que quiero, pero ya le estoy avisando o estoy rindiéndole cuentas a alguien más. En este mismo sentido, los municipios y las entidades federativas son autónomos, pero no son soberanos. El Estado mexicano es el que es soberano, ¿no? Como tal. Y la recaudación, más bien el presupuesto de egresos, ¿no? Federal, como su nombre lo indica, es para todo el país. Es decir, es donde juntamos el dinero de todos, la bolsita de todos, y vemos cómo se va a distribuir dependiendo de las necesidades, dependiendo de los requerimientos, ¿no? De cada uno de ellos. Básicamente describe la cantidad, la forma de distribución y el destino de los recursos públicos, como les decía yo en un inicio, en los 3 poderes, en los organismos autónomos y también las transferencias que se hacen a estados y municipios. Entonces, respondiendo a tu pregunta, la federación también es quien da el presupuesto a los estados y los municipios. Cómo lo apliquen ellos también dependerá de sus necesidades muy particulares, pero siguiendo las directrices generales, por eso es que existen estos lineamientos generales en los paquetes económicos. Muchos de nosotros pensaríamos que cada entidad federativa se encarga de lo suyo, de su dinero, pero realmente usted nos está explicando que no, que es parte de un todo, que es el gobierno federal el que está, administrando otros recursos y cómo es que se van a destinar a cada entidad federativa. Pero bueno, vamos a hacer una breve pausa aquí en Ciudadana 660 del Instituto Mexicano de la Radio. No le cambien y regresamos en breve. Luchando por la justicia. Para fortalecer tu conocimiento sobre la forma ordenada y digna de vivir en la sociedad actual. Luchando por la justicia. Brinda herramientas educativas para promover la cultura de la legalidad, los derechos humanos y la perspectiva de género. Luchando por la justicia. Amigas y amigos de Luchando por la Justicia, ya regresamos de una breve pausa aquí en Ciudadana 660, todas las voces. Invítanos a escuchar el contenido de este programa, así como el podcast que tenemos disponible para todas y todos ustedes, con excelente contenido y con personas invitadas de gran calidad, como nuestra querida invitada del día de hoy, quien es abogada por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien actualmente es funcionaria de dicha institución académica.
Pública, y ella es Trilce Fabiola Ovilla Bueno, y nos está platicando justamente de el presupuesto de egresos. Y querida abogada, ya estamos de vuelta. Pero bueno, ya nos explicó a grandes rasgos qué es, cómo se relaciona con esta ley de ingresos, cómo hay áreas, por ejemplo, el tema de desastres naturales, etcétera, que ya tiene un dinero, un financiamiento fijo ya de manera establecida. Pero ¿qué pasa con este proceso de creación de este presupuesto? ¿Cómo es el proceso para su aprobación y para su operación en sí? Ok, relativamente sencillo. El Ejecutivo Federal, el presidente de la República, hace llegar el presupuesto de egresos de la Federación a la Cámara de Diputados por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Los diputados lo reciben, analizan el proyecto a través de una comisión de presupuesto y cuenta pública. El Congreso de la Unión, tanto la Cámara de Senadores como diputados, como tú sabes, responden a un principio de representatividad, responden a un principio de universalidad, es decir, nos representan a todos y no forzosamente o no es obligatorio ser abogado o conocer de leyes para ser diputado o senador, lo cual está bien por este principio, que responde también, como bien lo sabes, a esta idea de la Revolución Francesa, ¿no? De donde vienen nuestros sistemas actuales. Pero sí es necesario que existan y tienen un grupo de asesores legislativos que sí son abogados, que sí conocen de la materia en específico y que se van agrupando por áreas de conocimiento. En este caso, para el presupuesto de egresos de la Federación, existe la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, es decir, donde habrá expertos, abogados, economistas, contadores, etcétera, todos los que tengan que ver con esta área que van a analizar esta propuesta. La comisión reporta si es necesario generar cambios a la ley de ingresos, porque como tú bien decías al inicio del programa, pues yo no puedo gastar más de lo que no tengo, ¿no? Entonces, si de repente me hacen un presupuesto que está fuera de mi alcance porque mis ingresos son otros, pues tengo que reportar que hay que hacer adecuaciones o al ingreso o al egreso, ¿no? Forzosamente. Ya que esta comisión tiene un dictamen, analizado este proyecto, analizado el mismo y genera un dictamen, lo presenta al Pleno de la Cámara, es decir, a todos los diputados que discuten y lo votan. Aquí es importante decir que pueden votar en la totalidad de los artículos o en la particularidad de alguno de ellos. Y nos encontramos frente a escenarios distintos. Primero, si aprueban todo, seguimos con el proceso que se va al Ejecutivo Federal. Pero puede ser que no lo aprueben, que no aprueben nada y la regresen, y se regresará otra vez a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para un nuevo análisis, una nueva discusión, adecuaciones y un nuevo dictamen. O que se regresen nada más los artículos que no fueron aprobados en específico. Pero pensando de buena fe, ¿no? Se aprobó, pasa al Ejecutivo Federal, ¿no? Y a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo debe publicar en el Diario Oficial de la Federación. Y en este momento, cuando es publicado en este Diario Oficial de la Federación, se convierte en un decreto y entonces ya tiene fuerza vinculante y ya podemos decir que es el oficial. Y aquí las fechas son muy interesantes porque tú también lo decías al inicio de la entrevista de que a veces nos hace mucho ruido esto, porque la Constitución Política de nuestro país, en su artículo 74, establece las fechas de cuándo se tiene que hacer esto. Y entonces el Ejecutivo, a través de la Secretaría, tiene que presentarlo el 8 de septiembre a la Cámara de Diputados para que tengan tiempo para aprobarlo. Ahora bien, esto salvo que sea el año en que el Ejecutivo entre por primera vez, ¿no? O sea, su primer año de gestión, porque obviamente si toma posesión el 1 de septiembre, presentarlo el 8 está un poquito complicado y entonces se le da tiempo hasta el 15 de diciembre para presentarlo, pero es la única salvedad, cada 6 años ocurre esto. Y también tenemos una fecha límite para que se pueda aprobar. Y aquí es la parte interesante que tú decías al inicio, porque esta fecha límite en el mejor de los casos se cumple, pero en ocasiones no se cumple, ¿no? Y tienen que citar a un periodo extraordinario los diputados y seguir trabajando hasta que pues quede aprobada, porque no nos podemos quedar sin esa ley, no podemos quedarnos sin saber cómo vamos a gastar el dinero, ¿no? Cuáles son las partidas presupuestarias y cómo se deben de ejercer, porque también tiene que ver con los principios de transparencia, ¿no? De ética, en los que el Estado mexicano pues está obviamente solventando pues toda su administración. Y fíjate que aquí me gustaría, no me lo preguntaste, pero ahorita me acabo de acordar porque alguien alguna vez me preguntaba, bueno, ¿y por qué la ley de ingresos la aprueban Cámara de Diputados y Senadores y la ley de egresos solamente la Cámara de Diputados? ¿Qué son más importantes?
Y no es que sean más importantes, es que representan de forma distinta. La Cámara de Senadores de origen representa a las entidades federativas y la Cámara de Diputados representa a los ciudadanos, a ustedes y a mí, ¿no? A todos en general. Más bien a los habitantes, porque también representan a los menores de edad, ¿no? Y viene, insisto, con este principio de representatividad que tomamos de la Revolución Francesa y que por eso es que ellos son los que aprueban, ¿no? Los gastos que vamos a tener. Y casi siempre la forma en que se ejerce este gasto, un 90-95% va para cuestiones que el Ejecutivo tiene que realizar al interior de la administración y el 5-10% restante va para las actividades que realiza el Legislativo y el Judicial. Y aquí vemos también otra vez una forma muy clara de cómo el Ejecutivo es predominante en nuestro sistema político frente a los otros dos poderes. No sé si te resolví la inquietud. Sí, claro que sí, porque bueno, realmente aquí ya estamos abordando muchos temas, por ejemplo, no solamente este proceso de su creación, que como bien nos explicaba, entonces, si bien no participa la Cámara de Senadores y de senadoras, esto atiende a un tema de representación, porque realmente, bueno, los senadores y senadoras representan a los estados de la República y la Cámara de Diputaciones, pues bueno, representa a la ciudadanía, a la niñez, a las adolescencias, a las juventudes y que realmente, pues como bien nos comenta, esto puede hacer una efectiva representación de las necesidades que tenemos todas y todos nosotros. Y también otro tema bien interesante que nos platicaba es que, pues bueno, hay límites, hay fechas establecidas en el mes de septiembre, en el mes de diciembre, para dar seguimiento a este presupuesto. Y justamente ahorita me vino a la mente este tema de la transparencia. ¿Realmente hay una rendición de cuentas para lo que se destinan estos recursos a nivel nacional? Fíjate que sí, qué bueno que lo traes a colación, ¿no? Hay todo un proceso, ¿no? De rendición de cuentas al año posterior inmediato, obviamente, ¿no? El proceso inicia con la planeación. Entonces, haz de cuenta que este año, el 2022, en enero y abril de este año se empieza a generar la planeación para el presupuesto ya del próximo año. Después de la planeación se hace la programación aproximadamente de mayo a septiembre, porque en septiembre se presenta el presupuesto, que sería la tercera etapa, y una vez que es aprobado entre septiembre y noviembre, hasta el 15 de noviembre, en periodos ordinarios obviamente, se empieza a generar el ejercicio y control, así como el seguimiento. Se hace una evaluación regularmente en diciembre de este año, enero del próximo año, para poder rendir las cuentas, ¿no? El año posterior siguiente, es decir, en el 2003. Y las escuchamos, ¿no? Los secretarios de despacho, el secretario de Hacienda va ante el Poder Legislativo a decir cómo se gastó, si se gastó bien o no. Y también tenemos el informe del Ejecutivo Federal todos los septiembres y que ya estamos próximos a escuchar nuevamente este mes de septiembre, donde no en el discurso, no en el mensaje a la nación, sino en el informe escrito que se entrega y que debe ser aprobado. Ahí es donde se ve si realmente se aplicó como se tenía que aplicar y si no, habrá responsabilidades para los servidores públicos. La Secretaría de la Función Pública está encargada, ¿no? Junto con otros órganos de hacer esta evaluación. Esto está contenido dentro de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, dentro de los propios lineamientos emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, y además también se prevé la figura de evaluaciones externas, que las pueden hacer instituciones académicas o de investigación, personas físicas o morales de reconocido prestigio y conocimiento en el área para ver si realmente se está aplicando. Y permíteme platicarte un chisme, porque ahorita, perdón, pero así soy yo, me voy acordando de ejemplos como vamos avanzando. Sí, claro, adelante. Que en el 2005 pasó algo bien chistoso con esto y hablando justamente de estas cuestiones. En el 2005 se presentó por primera vez una controversia constitucional porque los diputados querían hacer modificaciones, ¿no? Sustanciales a este presupuesto de egresos de la Federación. Estamos hablando de la época del presidente Fox Quesada. Y entonces Fox, él manda su presupuesto, los diputados se lo modifican, pero sustancialmente. Fox no está de acuerdo con esto, lo manda a publicar, y ustedes miran, bueno, ¿y por qué lo manda a publicar si no está a favor? Porque tenía que hacerlo, es lo que la norma establece. Pero una vez que lo publica, omete una controversia constitucional a la Suprema Corte, porque decía que no podían modificárselo porque él sabía, el Ejecutivo tenía un mejor conocimiento de cómo iban a ser los gastos durante ese año, ¿no? Se hizo la suplencia de la queja y
la Suprema Corte por primera vez determina que el Estado debe garantizar esa cantidad de dinero que estaba en disputa, se hace una cuenta de reserva. Y todos estamos bien atentos a qué es lo que iba a pasar, porque, insisto, es la primera vez que ocurrió en este país y la única, debo decirlo. Y resulta que la controversia se terminó porque se llegó a un acuerdo de carácter político. Es decir, el Ejecutivo y el Legislativo se pusieron de acuerdo en cómo se debería integrar este presupuesto de egresos, hicieron nuevamente las modificaciones, se publicó y bueno, la controversia perdió toda su vigencia porque obviamente ya no había litis al respecto. Pero lo que voy es de que sí, todo el mundo tiene como el ojo muy puesto en todas estas cosas. Los rubros regularmente en los que se maneja y obtenemos problemas es cuando hablamos de salud, bienestar, trabajo y prevención social y obviamente desarrollo de agricultura, ¿no? Y desarrollo rural. Y tenemos problemas porque siempre tenemos distintas visiones de qué debemos de priorizar. Y esto depende mucho de la línea estratégica del Plan Nacional de Desarrollo del Ejecutivo Federal está implementando en el país, ¿no? Básicamente. Y que esto, bueno, también nos hace reflexionar de que, bueno, si bien el Ejecutivo y a nivel nacional se tiene este Plan Nacional de Desarrollo y estas áreas prioritarias que ellos podrían considerar que son más importantes para destinar este presupuesto, estos recursos económicos de la federación, que podrían ser, no sé, programas sociales, bueno, pues hay una justificación, pero realmente nosotros como ciudadanos, pues invita a la reflexión de si realmente nos gustaría que ese dinero fuera para programas sociales o fuera para educación o se fortaleciera el sistema de salud. Pero bueno, eso se lo dejamos a la reflexión a nuestros radioescuchas. Querida abogada, ya se nos está acabando el tiempo aquí en el IMER Radio. Y quisiera pedirle que nos compartiera sus redes sociales o si hay alguna plataforma o algún documento de carácter gratuito y público para que la audiencia pueda contactarle. Muchísimas gracias, con mucho gusto. Bueno, mis redes sociales me encuentran en Instagram, me encuentran también en LinkedIn como Trilce Villabueno, me encuentran en Twitter como TF Ovilla, tal cual, y estamos en la construcción ya de una página de Facebook donde me encontrarán como Trilce Villabueno. No hay pierde, es mi nombre, con muchísimo gusto. Yo quedo a sus órdenes, para mí ha sido un placer, un privilegio. La verdad es que son temas de reflexión ciudadana y cotidiana. No hay que pensar que son ajenos a nosotros, porque de cómo se genera el presupuesto de egresos también depende gran parte de la calidad de vida que tenemos. Y bueno, una invitación a la reflexión, como tú decías, ¿no? Agradecerte nuevamente la invitación y reiterar que estoy a sus órdenes. Bueno, pues ahí tenemos toda la información. Yo quiero agradecerle, querida abogada Trilce Villabueno, toda la información que nos ha compartido y el explicarnos el escenario del presupuesto, de la ley de ingresos y también un poco del proceso de creación y el Plan Nacional de Desarrollo por el cual se pueden acceder a estos recursos a diversos elementos del país que lo requieran. Yo soy Jessica Torres y nos escuchamos el próximo viernes a través del IMER Radio. Que tengan un fin de semana espectacular. Adiós. Cápsula de la semana. Cada 19 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, a fin de crear conciencia, promover la sensibilización y el apoyo para tratamientos oportunos y efectivos de quienes lo padecen, por lo que es importante informar a la población sobre la importancia de las acciones para la detección temprana de la enfermedad, que faciliten el diagnóstico y tratamiento, pues cada vez es más frecuente en las mujeres, tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo. Luchando por la justicia. Promueve el pensamiento de respeto a los derechos humanos y que las diferencias individuales no sean argumento para justificar la desigualdad, el maltrato o la discriminación. Luchando por la justicia. Luchando por la justicia.